Pero gracias a Joyería y Compraventa Los Veganos, aquí mismo en la calle El Carmen, allí usted consigue el anillo, la cadena, el reloj, todo para lucir bello, elegante y hermoso. Joyería y Compraventa Los Veganos en la calle El Carmen. Bien, continuamos en esta entrevista estelar, como un día muy especial, porque hablar con el ingeniero Ramón Ureña Torres, como que uno aprende mucho. Por ejemplo, lo que pasó con el banco en aquel momento, cuando él llega que encuentra Jarabacoa vuelta a un desastre, porque mira, donde no hay asfalto, y yo que viví esa época allá en mi campo, es terrible, es terrible. Hoy en día no, hoy tenemos asfalto casi por todos los lados, tenemos internet por todas partes, tenemos medios de comunicación por todos los lugares, pero en ese momento iniciar un proceso de desarrollo a un municipio, sobre todo en la parte del turismo, ya que Jarabacoa se encuentra en uno de las mejores condiciones a nivel mundial, a nivel de turismo. Eso no llegó de la noche a la mañana, eso tuvo un proceso, y en ese proceso, el ingeniero Ramón Ureña Torres, ¿qué fue lo que usted vivió? Mira, Jarabacoa siempre tuvo ese atractivo para el turismo de montaña. Jarabacoa comenzó ese activismo. Yo recuerdo siendo yo niño, uno oía hablar de los veraneantes. Y antes una cantidad de familias de Santo Domingo y familias adineradas y sobre todo familias de origen español. Era que había pasado plena guerra civil en España. Muchas familias adineradas emigraron, muchos pobres también, pero porque aquí vinieron muchos españoles pobres, pero también vinieron Pero eran mínimos, los pobres eran mínimos. Sí, porque porque el pobre venía a trabajar. El que le huye a una guerra para irse a otro país es porque tiene dinero. El pobre tiene que quedarse aguantando. Si tú coges los que han salido de Ucrania ahora, ¿quiénes son? Los ricos, son obviamente. Los otros tienen que quedarse ahí a lo que Dios disponga. Entonces aquí había muchas casas y muchas familias radicadas, como los Ricardo, los Nadal, los Hernández, bueno, y otros más. Te cito esos apellidos. Esa casa donde están los colegios, Dulles Discovery, donde está la Z, donde están los nuevos bancos. Exacto. Toda esa, ahí había unas casas que el Banco de Reserva era de esta familia de la capital, que era que fue del PRD, como se llama, no recuerdo el nombre ahora. Bien, pues habían casas muy bonitas, sobre todo en ese entorno toda, de ahí donde están los colegios, donde está la avenida, y el inicio de la avenida La Confluencia. Que todo eso era solitario. Sí. En un momento determinado. Ahí lo que habían eran unos caminos ya después en el 67, Balaguer hizo la avenida La Confluencia. Cuando yo Balaguer, yo la recuerdo, que estando yo interno en el colegio, nos llevaron a la inauguración. Y entonces, bueno, pero no tanto eso. Jarabacoa estaba estancada, no crecía. Y vino el ciclón David y remató. Y que el ayuntamiento puede resolver todo. Entonces, pero no tanto, yo no me miré para atrás. No me llevé de consejo de Luis. Que no mire para atrás. O me llevé de consejo de Luis, ¿verdad? Entonces no miró. Que no mire para atrás. Pero en ese momento era obvio. y entonces, digo, aquí lo que hay que echar para adelante y buscar cosas nuevas. Y comencé a inventar cosas, inventar y tocar puertas. Aquí y dentro, mira, no había camión compactadores. Yo traje el primer camión compactador, no había ambulancia, traje la primera ambulancia. Entonces lo busqué fuera. Comencé a visitar embajadas, porque no había internet para yo promocionar a Jarabacoa. Era con una llamada telefónica o nada más, porque no había ni fax.
nada. Entonces, O sea, prácticamente esto era un campo con 4 bombillos sí, y un alcalde sin no, un chele. y una naturaleza Bellísimo. bellísima, exactamente. Todavía los ríos tenían más caudal, aunque ya estaba comenzando a mermar, porque después del ciclón David, pues los ríos fueron muy, muy golpeados. Y bueno, pues arranqué con mi proyecto municipal a promover, me inventé festivales, me inventé el maratón de la montaña. Bueno, ahí sale, ahí surge también la feria ecoturística. Sí, que fue la eso es parte de eso, parte de esa vía de promoción. Que era feria ecoturística y producción. Y producción, porque eran eventos, resurgió, se animó, se ve el gancho de hacerlo fuera. Sí, porque hicimos elegir este lugar, porque cuando llegamos aquí en la mañana, vemos como el ambiente, sí, el sí, frescor que hay. Pero déjame decirle que los animales son parte del sistema. De manera que lo que la gente ha escuchado es porque vean que también ellos sienten. Obviamente. Eso es el poder de esta entrevista. Y la sensibilidad que ellos tienen. Sí, sí. Bien, pues mira, pues entonces como te digo, tengo que comenzar a inventarme cosas, a visitar embajadas, muchas embajadas, y gracias a Dios logré traer aquí hasta la embajadora americana en aquellos años, embajador de Israel, de Canadá, de Japón, o sea, de Venezuela, de Francia. Yo traje aquí la mayoría de los me vinculé con la GIZ alemana, que era que en ese tiempo era la GTZ, y así una serie de instituciones, con la JICA, la agencia, la JICA es lo que es la idea japonesa. Me vinculé con la agencia de desarrollo española también, qué sé yo, y comenzamos a lograr cosas y a traer cosas. Los dominicanos ausentes, los arabacoenses ausentes, allá en Santo Domingo, lo logramos envolver en ese proceso, Y obviamente la población también comenzó a responder, porque cuando veían el esfuerzo que se estaba haciendo, pues la población respondía. O sea, se puede decir que Jarabacoa inicia su proceso de desarrollo a raíz del año 1990 el nuevo proceso, porque ya después que arrancó ese nuevo proceso con el turismo, con esos eventos y esas cosas, pues obviamente Jarabacoa comenzó a resurgir de nuevo y no se ha detenido. Hasta el día de hoy. No se ha detenido porque hay actividades que, aunque algunas han perecido o han sido mermadas, no fueron continuadas. Por ejemplo, la parte cultural, nosotros tuvimos un estrellato en esa época muy, muy grande. Siento que eso, aunque siguen habiendo algunas actividades, pero no con esa intensidad que nosotros lo hacíamos. Se está haciendo precariamente. Pero no se ha detenido. Por ejemplo, el maratón, aunque se cambió el concepto, pero el maratón sigue. Muy bien, a propósito del maratón. Y sigue trayendo mucha gente. En el año 1993, usted inicia la idea de iniciar el maratón y es en el año 1994. No, en el 91. En el 91 comienza la idea. En el 91 la idea comienza en el mismo 90, cuando yo, que me estaba estrenando como síndico, tendría dentro de los 100 días. ¿Le llegó eso? Yo me puse a pensar, digo, ¿qué nuevo se puede hacer aquí? Yo conocía muy bien el Maratón de San Blas de Puerto Rico, que cuando Puerto Rico era bastante rural y era un maratón que se corría entre montañas. En las montañas, montañas suaves que tiene Puerto Rico, pero eran esos caminos, esos callejones que tenía Puerto Rico entre una ciudad y otra que lo hacían. Y creo que en Utuado, ahí es que sale. Ahora tú, Emanuel, el hijo mío,
fue a hacerlo precisamente porque ellos lo han rescatado de nuevo. Había como desaparecido y ahora lo rescatan de nuevo. Y había conocido un maratón en una ciudad que se llama Cobán, en Guatemala, que tenían más o menos la misma característica. Entonces yo dije, pues esto lo podemos replicar aquí. O sea, Jarabacoa estaba lleno y tenía las condiciones de callejones y cosas. Tenía las condiciones parecidas a Puerto Rico. Me acerqué a la Federación de Atletismo, que era Polemir, era el presidente. Me acerqué a la Asociación de Atletismo de La Vega, que no recuerdo ahora quién era que la presidía, y ellos nos dieron todo el apoyo. Y todo yo celebré 9 versiones del Maratón de la Montaña. Y las 9 versiones fue con la presencia y el apoyo. Me dije, yo nunca politicé mi ayuntamiento. Yo era de un partido, pero yo decía, el ayuntamiento tiene que servirle a todos. Entonces yo digo, bueno, por aquí, ¿quién es que maneja el deporte en Jarabacoa? UDEJA. UDEJA no es de mi partido, son todos contrarios míos políticamente. Pero yo le entregué el departamento de deporte a UDEJA para que ellos y ellos manejaban. Y óyeme, excelente, están ahí, muchos de ellos. Bueno, murió Manuel Chaca, Café está ya enfermo, pero ahí está Fausto Peña, ahí está Modesto, ahí René está ahí todavía. Una serie de símbolos, cogí el fútbol. O sea, usted se auxilió de los expertos en la materia para poder desarrollar. Igual que el Departamento de Cultura, porque el PLD era muy reducido. Aquí había una entidad que se llamaba, lo que hoy es el Colectivo de Trabajo Cultural, que hoy lo han revivido. El colectivo que le llaman ahora, no sé si... El foro. El foro cultural. Antes era el colectivo cultural. ¿Quién era que lo manejaban? Ahí había un grupo que tampoco necesariamente eran de mi partido. Puse la cultura en manos de ellos, que era lo que sabían de actividades culturales. Entonces, por eso fuimos tan ricos en cultura. Vinieron los pintores, le dimos apoyo. Ahí está Juan Bravo, ahí está Valentín Acosta, el Maestro Flores, Rafael Rodríguez. Puedo seguir citando. Toda esa pleyada de pintores surgió en mi gestión con el apoyo mío. O sea, resumida cuenta, usted... Ahí están los murales, llenamos Jarabacoa de murales que después lo borraron. Nada más que descrito de la... Por suerte. Sí. Por suerte no se han llevado eso. Pero su legado está ahí. Exacto. Porque esos 8 años que usted vivió como alcalde, Jarabacoa todavía lo siente y sabe el buen trabajo que usted hizo. Como también a nivel de los medios de comunicación. Usted es el propulsor de la parte comunicacional en lo que tiene que ver con la televisión. Y déjame decirte, uno lo que tiene como autoridad y como persona es emprender. Nada de lo que tú haces para ti. Pues si tú me dices, yo traje la televisión acá y fui el propulsor que lo traje. Hoy no tengo que ver nada con eso, pero eso está ahí sirviendo de la Jarabacoa. El cable está ahí sirviendo de la Jarabacoa. Hasta la primera envasadora de gas, en Jarabacoa no había envasadora de gas, era una camioneta que iban a La Vega a llenar, a buscarlo. Y la primera envasadora de gas, también yo fui el propulsor de ellos. ¿Usted cree, ingeniero, que Jarabacoa debiera de las autoridades de reconocer ese trabajo? El trabajo que usted hizo y ha hecho por nuestro municipio. Es inevitable que la gente lo reconoce y se manifiesta cuando yo ando en la calle de Jarabacoa, cuando yo voy a la iglesia. Cuando la gente me habla, gente que yo ya ni me recuerdo de su nombre y que me dicen, caramba, quiero agradecerle lo que usted hizo por aquello. El pueblo lo reconoce. Ahora, que autoridades lo reconozcan o no, eso es muy circunstancial.
muy circunstancial. Porque cuando Sí, tú pero tienes, hay que ser cuando tú tienes un legado, cuando tú dejas un legado, es inevitable que esas huellas no se borran. se quedan ahí. Esas huellas no se borran, porque cuando tú hablas de maratón de la montaña es imposible, tuvo un origen, alguien lo concibió. Ureña Torres. Alguien lo concibió. Y cuando tú coges el legado de los murales en Jarabacoa, alguien que todavía, que por cierto aprovecho este medio para pedirle a mi querido hermano, amigo y hermano, porque somos hermanos de Maús, Joselito, que retome, que le den los murales que en la gestión de Doña Piedad, por lo menos los del cementerio se revivieron. Se hizo un formato de murales nuevos. Sabe que en mi gestión estaba el cementerio lleno de murales. Doña Piedad lo asumió. Se revivieron y se hicieron nuevos. Pero ya tú lo notas que en la parte baja Sí, necesita el mismo Cristo, hay que ponerle una ropita nueva, el pobre. El mismo Cristo de la misericordia, hay que darle un retoque. Miguel Mella está ahí todavía, el pintor, el que lo pintó en San Cristóbal. Y recuerdo que me llamó Junior y me dijo que lo pusiera en contacto para él traer a Miguel a cuando era alcalde. sí, pero después yo le di el teléfono, creo que hablaron, pero se quedó ahí. Y ya el Cristo de la Misericordia es un símbolo de Jarabacoa. Lógico. Es un símbolo. Claro, Junior hermoseó la plaza, que estaba muy deteriorada, muy deteriorada. Él hermoseó eso. Pero le faltó ponerle la ropita nueva al Cristo. hay que hacerlo. Bien, ingeniero, agradecer que usted nos haya recibido en su hogar. Para nosotros es un placer estar casi todos los años en esta entrevista. Y verdaderamente, ya cuando se está acercando el maratón de la montaña, este maratón es dedicado a figuras nacionales. Eso comenzó en mi gestión por idea de café. Y a mí me gusta dar los créditos. Eso no me ocurrió a mí. Eso se le ocurrió a Café, que está ahí. El primero lo asumimos nosotros con las uñas. Entonces después él va y me lleva, él y Ureja, la más no fue Café, fueron como 3 de ellos. Pero mire, ingeniero, esto hay que ponerlo, y la forma de que esto se puede sostener es dedicándoselo a figuras. Y comenzamos, le dedicamos uno a Ernest Burri de Codetel, le dedicamos uno comenzamos así, con personalidades. Pero personalidades que tenían que ver con Jarabacoa. ¿Por qué Ernest Burri? Porque Ernest Burri era un amante ecologista que todos los años subía al Pico Duarte y pasaba por Jarabacoa. Y Celso Thompson, que estaba también vivo en ese entonces, tenía su casa acá y apoyaba mucho a Jarabacoa y nos apoyaba mucho desde Codetel. Entonces se lo dedicamos a él y comenzamos por ahí con figuras y se ha seguido. Ahora veo que se lo están dedicando a Hito Bisonó, mi amigo Hito. Hito tiene una casa acá, tiene poca presencia en Jarabacoa, pero es una persona que por lo menos ha creído en Jarabacoa como una segunda casa y tiene una casa muy hermosa en la colina de aquel lado allá y del río Yaque y cómo no, una figura limpia, una figura, sí que está bien que se lo dediquen, aunque aprovechen y que se acerque más a Jarabacoa. Exacto, y ponga la fórmula. Él tiene poder. Y ponga su formulita. Claro, que traiga la fórmula. O que traiga mi pyme para acá, mi pyme, que apoye un poquito más el pequeño empresario de Jarabacoa con la mi pyme. Muy bien, el placer de nosotros sería, o el gusto de nosotros sería que el próximo año el Maratón de la Montaña sea dedicado al ingeniero Ramón Ureña Torres como propulsor de este importante evento. Y no esperar que él no esté para luego hacer un aparataje y venir a dedicarse ya cuando no esté. Entonces, vamos a dedicar las cosas a tiempo. ¿Verdad, ingeniero? Me hicieron un reconocimiento con la gestión de Doña Piedad, me hicieron un reconocimiento. Por haber sido yo el creador del maratón, y eso para mí es más que suficiente. Las cosas no se hacen para que, como te digo, el reconocimiento mío está
que cuando yo estoy presente, yo no sé cuando yo no estoy ausente, si mencionan mi nombre, que Maratón, pero cuando yo he estado presente, saludamos al ingeniero Ureña que está por ahí, que sí. fue creador. Y es verdad. Ahora, yo no estoy, no creo que no, lo mencionamos como quiera, porque usted es una figura que hay que mencionarla. Pues bien, muchísimas gracias y decirle que este es un programa que va dedicado para toda la familia, un conversatorio con el ingeniero Ramón Ureña Torres. Siempre uno aprende y le invitamos a los demás colegas que visiten la residencia de nuestro hermano Ureña, que aquí hay muchos colegas que viajaron hasta Estados Unidos, porque usted también lo ayudó, porque hasta en eso usted a Venezuela, Puerto Rico, a otros países, a Panamá, sí, o sea, llevaba su delegación a representar claro. a Jarabacoa, de manera que fue un alcalde abierto para la ciudadanía en apoyo no solamente a la parte del turismo, sino también a las personas de manera individual. Siempre se mantuvo en eso. Y es tan así que todavía lo hace. Bueno, Cristian en cámara, yo soy Odalis Payano. Continuamos.